Por un mundo libre de armas nucleares. En el mes de agosto, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki cumplen 69 años de su detonación, fecha en la cual más de un centenar de japoneses perdieron la vida debido a la lucha de poder, la falta de tolerancia y la no aceptación del diálogo como mecanismo de solución de conflictos. En esta edición, teniendo como base la propuesta de paz del 2014 del Dr. Daisaku Ikeda, la creación de valor como factor de cambio global, construir sociedades sostenibles y resilientes, las jóvenes Montserrat Robles, Tatiana Concepción y Gabriela Acosta dialogaron sobre las afectaciones que causan las armas nucleares a nuestra sociedad desde el punto de vista del medio ambiente, económico, de seguridad, salud y qué acciones como sociedad podemos concretar para vivir en un mundo libre de armas nucleares y de conflictos armados. Como mencionó el presidente norteamericano Harry S. Truman, 1884-1972, 3 años después de las detonaciones de las bombas atómicas, debe entenderse que estas no son armas militares, no se las utiliza con fines militares, sino para exterminar a mujeres, niños y personas inermes. Por eso debemos tratarlas de manera distinta que a un rifle, un cañón u otros dispositivos comunes. Hola chicas, buenas tardes. ¿Cómo estás, Monse? Bien. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también. De nada, está bueno. Espero que estén pasando una buena tarde aquí conversando un poco. Acá queremos empezar con el tema del medio ambiente y de las armas nucleares. ¿Ustedes qué piensan acerca de la afectación del medio ambiente respecto a las armas nucleares? Que ya pasó en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, realmente es un tema delicado porque sabemos que el medio ambiente, el ser humano no solamente a través de las armas nucleares lo ha estado deteriorando, sino que a través de la contaminación y otros tipos de actividades que realiza el ser humano y que a veces no toma en cuenta mitigar de la manera correcta. Así mismo ocurre con el tema de las armas nucleares, que realmente no se está dando, de pronto ya es una realidad que tenemos que aceptar y que la regulación es lo que debe primar. El tema es que se están dando las prácticas y tal vez esas mitigaciones no existen como debieran estar. Entonces, a veces se nos olvida que la única casa donde podemos estar es este planeta Tierra, este planeta azul, y las devastaciones que estamos haciendo, además de las armas nucleares, pueden llevarnos al fin, ¿verdad? Por lo mismo. Y entonces considero que realmente lo que se debiera hacer, ya que existen las armas nucleares, porque algunos están en desacuerdo que existan, que no deben existir, pero ya tenemos que aceptar que es una realidad que están y que lo que más se debiera procurar hoy en día es su regulación, de una manera fuerte y sobre todo dándole énfasis a este tema de mitigar. Bueno, después de la primera y las dos detonaciones que hubo en Hiroshima y Nagasaki, se firmó un tratado de no proliferación de armas nucleares, donde las Naciones Unidas permitió que 5 países fueran los que tuvieran armas nucleares y desarrollaran las armas nucleares, mientras que otros países no. Muchas personas dicen que es discriminatorio este tipo de tratados porque permite a unos y a otros no, pero independientemente de eso, como ya vimos, ¿qué fue lo que sucedió en esa época allá en Hiroshima y Nagasaki? Todos los muertos, el impacto del medio ambiente, de la tierra, que no se podía sembrar, las personas que sobrevivieron y años después fallecieron a causa del impacto. Sí. Así que, ¿tú qué dices, Gaby? Bien, en cuanto al impacto a nivel del efecto climático que puede ocasionar las armas nucleares, no podemos irnos tan lejos. Está los accidentes de Chernobyl en 1986, si no me equivoco, en Ucrania, y también recientemente el accidente que pasó en el reactor nuclear de Fukushima, perdón. Después del terremoto. ¿Qué pasa en Fukushima? Fukushima, hay que aclarar, tampoco Chernobyl lo era un reactor nuclear, no era un lugar donde se producían armas. ¿Qué pasó? Se libera la radiación por un accidente, o sea, nadie había previsto que iba a pasar un tsunami, que iba a pasar un terremoto, que iba a pasar todas estas catástrofes naturales. ¿Qué pasa? El alto nivel de radiación afectó
la temperatura del área, afectó el nivel de pH de las aguas que rodeaban el reactor nuclear de Fukushima. Eso obviamente causa efecto en la vida de los seres marinos, y no solamente los seres marinos de las aguas que rodeaban el reactor nuclear, sino también de las personas que vivían cerca del reactor nuclear, que viven cerca todavía de donde todavía llega la onda expansiva de radiación. Vemos mutaciones, vemos no solo mutaciones en animales, sino también en personas, vemos mutaciones también en cuanto a las plantas. Imagínate qué pasaría si hubiera una detonación de una ojiva nuclear. Eso, como es conocido, alto nivel de radiación. ¿Qué ocurre con una detonación de un arma nuclear? Irónicamente, baja la temperatura media del lugar donde explota la bomba. Al bajar la temperatura media, eso afecta directamente la cantidad de precipitación en el área. Por ende, llovería menos, caerían menos precipitaciones. Eso también, bajar las temperaturas, afectaría el nivel de evaporación de las aguas de los océanos y de los cuerpos acuáticos alrededor. Por ende, habrían, como quien dice, vamos a decirlo en términos más vulgares, habrían como quien dice menos nubes. Llovería menos. Ahí está el ciclo del agua, se vería Si la lluvia afectado. que cae es una lluvia ácida que afecta al ser humano. A ese punto iba. O como aumenta la radiación, cae agua ácida, lluvia ácida. Esa lluvia, obviamente, no hay que tener conocimientos científicos, es altamente contaminante y es altamente tóxica, no solamente para el ser humano, sino también para los otros seres vivos que le rodean. Eso también afectará a las plantaciones, afecta el nivel de pH de la tierra, afectando las plantaciones. Es más, se dice que si en China se realiza una detonación nuclear, disminuiría el 20% de la producción de arroz en ese país, y conocemos que China, Vietnam y todos los países del área son grandes productores de arroz. Imagínate también que eso implicaría una crisis alimentaria. Eso fue lo que pasó cuando se detonaron las dos ojivas. La tierra se puso rojiza, las personas empezaron a sufrir el sistema inmunológico, el sistema hematológico. Hay algo que se llama invierno nuclear, que es una teoría que dice que una vez que esta arma nuclear causa todo este impacto, hay una gran hambruna, como dijo Gaby, bajan las temperaturas, las personas suelen enfermarse, no tienen cómo sobrevivir en ese ambiente, y ocurre lo que es el invierno nuclear, y hay como todo desértico, y todas las personas que están alrededor sufren de ese gran impacto, que nosotros no queremos que ocurra en esta época. O sea, definitivamente el tema climatológico incide directamente sobre los alimentos. Porque recordemos que gran parte de los alimentos que se plantan, gran parte de los alimentos que se producen en la tierra, depende mucho de las condiciones climatológicas, depende mucho de temperatura, depende mucho del tipo de tierra, que claramente se ve afectado, y claramente también por el tipo de agua o el tipo de químicos que se utilicen. O sea, todo eso incidiría, y como repito, o sea, eso directamente, si hablamos de clima, tendremos que hablar de agricultura, tendremos que hablar de producción alimentaria, y eso significaría un gran riesgo para la sociedad en general, no solamente del área donde se detona Japón la quedó tan bomba. afectado que el suelo de Japón quedó casi infértil para poder sembrar de nuevo. Aparte de esto del clima y el ambiente y todo lo demás, en la parte económica, ¿cómo ustedes piensan que afecta las armas nucleares en la actualidad? En el tema económico, eso es, si vamos a hablar del tema económico, En la economía per se, ¿cómo nos afectaría a nosotros aquí en las armas nucleares? o sea, Perfecto. a nosotros directamente, y eso creo que deberíamos tratarlo más adelante, Panamá, o sea, hay que destacar que Panamá no es productor de armas nucleares, Panamá no tiene reactores nucleares, y yo creo que ese es el problema. O sea, no es el problema también de concientización, que me imagino que vamos a tratarlo más adelante. En Panamá no incidiría directamente porque no producimos ese tipo de armas. El asunto está en que, y volvemos al asunto, ¿qué pasaría si se desatan ataques de armas nucleares en los países que nos rodean? Panamá es un centro económico mundial, centro financiero internacional. Aquí pasa gran cantidad de dinero. Imagínate una crisis económica en los grandes países, como quien dice las potencias nucleares, que son los países que poseen las armas nucleares. Obviamente de hecho hay una teoría que indica que si llega a suceder un ataque nuclear, llega a suceder una guerra, eso provoca en la población mayor consumo, mayores gastos. O
sea, la gente por el temor de perderlo todo empieza a comprar, empieza a gastar en su seguridad, empieza a gastar incluso en placeres banales porque pensará de que bueno, voy a morir, algo me va a pasar. Voy a la playa, todos los sueños. Entonces los que de verdad se benefician de esta incertidumbre, de ese temor son los de perderlo, son los que las producen. grandes transnacionales, las grandes empresas. Pasa algo también interesante. ¿Qué pasa? Los 5 países nucleares que son Estados Unidos, no sé, me corrigen si me equivoco, Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China, que son los que están legalmente autorizados por el Tratado de No Proliferación de Armas, que tengan estas armas nucleares, ellos gastan millones de dólares en sus presupuestos anuales para desarrollar mayor tecnología nuclear para defensa del Estado. Entonces, si esos países millonarios gastaran eso para ayudar a los países que están en vías de desarrollo a mejorar la pobreza, la salud y la seguridad de cada país en vías de desarrollo, quizás todos los países del planeta tuvieran un mismo nivel. Es que por eso existe la pobreza en cierta parte. El problema del dinero que se destina al presupuesto en cuanto al campo de defensa nacional, defensa, como quieras llamarle, en cuanto a lo que se destina a armas nucleares, armas militares, al personal militar, Estados Unidos es el que más gasta. Al año puede estar gastando 600 billones de dólares. Y aquí me acuerdo que estábamos hablando hace poco sobre el tema, que ustedes han escuchado sobre los objetivos de desarrollo del milenio, que es para mejorar la educación básica, mayores condiciones de salubridad para la población en general, entre otros temas que son propios para el desarrollo integral de un estado de la sociedad. Dicen que para lograr los objetivos del milenio se deberían destinar 120.000 millones de dólares al año. Irónicamente, el mundo gasta alrededor al año, más o menos solamente en producción de armas nucleares, gasta 100.000 millones de dólares. O sea, hay una diferencia solamente de 20.000 millones de dólares. Imagínate que si destinaran ese dinero de producción de armas nucleares a lograr los objetivos del desarrollo del milenio, este mundo sería totalmente diferente. La pobreza extrema en realidad no existiría. Y aparte de eso, el gasto económico que desarrollan los países para hacer, están los países que no son firmantes del tratado, que también gastan dinero en esas investigaciones que pueden ser hasta ilegales, o sea, en terrorismo, en el aspecto nuclear, que están buscando uranio por todas partes, tratando de comprar, y esto se presta para que un país nuclear le venda a un país que no es nuclear para que empiece a desarrollar o a hacer investigaciones de armas nucleares. Así que también en esa parte vemos cómo la economía se va por otros lados, y la pobreza y la salud entonces sigue afectada en los demás países. O sea, claramente produce desigualdad. Ajá. Y qué bueno que tocaste el tema del contrabando de los químicos utilizados para producir estas armas nucleares. Entiéndase, uranio, creo que tú sabes mejor que yo, pues estás desarrollando una tesis al respecto, uranio y plutonio. O sea, son dos elementos que no se encuentran fácilmente en el mundo, o sea, simplemente no aparecen porque sí. O sea, tenemos que ponernos a pensar que ese contrabando incide en los financiamientos del terrorismo. Y a veces a veces los países que tienen, o sea, que cuentan como recurso natural con uranio y con plutonio, o sea, quizás entre sus intenciones está utilizarlo con fines científicos, que también es un problema que pasó Irán. Que es que el uranio se utiliza para hacer reactores nucleares, para energía, para diferentes cosas, y todo el mundo que tiene uranio o tiene un reactor nuclear se piensa que es para desarrollar armas nucleares. Sí, y eso es producto del alto manejo mediático que ha tenido el asunto. O sea, hay gente que entiende que simplemente como tú dices, que por el solo hecho de tener uranio y plutonio van a producir armas nucleares. Claro que sí. El temor que siempre existe. Y si es un país que no es firmante del tratado, va a estar en la mira de los 5 países firmantes, que irónicamente son los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que ellos siempre van a estar en la mira de que no sabemos si están desarrollando o no realmente armas nucleares. Así que ¿qué dice usted, Monse? Bueno, también tengo un punto de que la energía nuclear en sí no es del todo negativa. Sí es verdad que si ocurrieran accidentes o todo lo demás, de pronto la forma como hablamos antes de
en cuanto al impacto en el medio ambiente puede ser un tanto catastrófica. Ya vemos que de pronto pueden causar problemas con el tema de la agricultura, inclusive con la misma salud de las personas, con las mutaciones y todo lo demás. A la vez también son de ayuda porque vemos que hay nuevos tipos de producciones de energía, a la vez también servirían, en cuanto a la energía nuclear, no decía las armas nucleares, ¿no? También ayudan con el tema de producción industrial, en cuanto, por ejemplo, las mineras y todo lo demás. Bueno, hasta cierto punto no estoy tan de acuerdo con las mineras, pero si bien es cierto, necesitamos de las mineras hoy en día para que nuestra economía pueda avanzar, ¿no? Y sostenerse. Entonces, dentro de ese aspecto, considero que la energía nuclear sí tiene un impacto positivo hasta cierto punto en nuestras sociedades. Sin embargo, cuando vemos el tema de las armas nucleares, sigue siendo, como quien dice, un poco, ¿cómo le diría? Más, o sea, es menos las cosas positivas que podemos sacar de las armas nucleares que lo que nos puede ayudar como sociedad. Si hablábamos, por ejemplo, de los objetivos del milenio, si todos los países se enfocaran de verdad a solucionarlos, imagínense cuánto pudiéramos lograr. Entonces, realmente considero que los gobiernos deberían redefinir sus misiones en cuanto al estudio de las armas nucleares e irse más en lo que es la producción de energía nuclear en sí y la forma de mitigar el impacto que pueden tener las mismas en caso tal de que haya un accidente o no sean bien manejadas en su momento. Entonces, yo considero que el tema primordial aquí es que la humanidad comprenda que no solamente que la energía nuclear en sí no es algo nocivo, sino es la forma en que el ser humano la está utilizando. Y que realmente, ¿de qué tanto nos puede beneficiar el tema de las armas nucleares en sí, como sociedades que somos? Y buscar un nuevo enfoque en materia económica. Pero tú sabes que las armas nucleares, los gobiernos la ven como algo de defensa del Estado. Del Estado, correcto. Del Estado. Es verdad, porque es como decíamos, ya existen las armas nucleares. Entonces, yo como país me tengo que defender. Si soy una potencia como Estados Unidos, siempre voy a buscar defenderme, siempre voy a buscar estar, como quien dice, a la vanguardia, pero estar enfrente, estar... Pero es que se ha demostrado, y creo que hasta el mismo maestro de Saco Ikeda toca el tema. Las armas nucleares actualmente se consideran militarmente inservibles. Incluso porque, o sea, yo te puedo detonar una bomba para defender mi país. Y no hablemos de Estados Unidos como tal, porque sabemos que Estados Unidos lleva la batuta, en cierta forma no estoy de acuerdo, de policía mundial. Ellos pueden detonar la bomba porque ellos, vamos a decir, no, ojalá no pase. En Siria, por ejemplo, que es un país donde está sucediendo una alta agitación política y social actualmente. Ellos detonan una bomba ahí, supuestamente para proteger al mundo de las libertades, la democracia en Siria. Sí, la detonaste para defender tus intereses y los intereses de las personas que quizás tengas en Siria. Pero no es útil porque en vez de defender estás destruyendo, estás aniquilando la vida en el lugar donde detonaste la bomba. Las personas más afectadas son la población, los terceros que no tienen nada que ver. El objetivo de defensa, ¿dónde está? Se supone que las armas, o sea, no estoy tampoco de acuerdo en las armas, pero si tú te vas a defender, eso es frente a una amenaza física inminente contra ti. No simplemente para establecer un punto de dominio, establecer que llevas la hegemonía, que llevas la batuta del mundo. Los países nucleares tienen para poner así, apretar un botón y se acabó. Y se va. Entonces no es que ellos mandan un ejército, sino va el misil. De pronto también pudiera ser como una cierta forma de psicología para poder, ¿sabes?, mantener cierta hegemonía. Decir, por ejemplo, digamos una guerra entre Estados Unidos o Corea del Norte, de pronto podemos tomarlo en cuenta, que diga Estados Unidos que si Corea del Norte ataca a Corea del Sur, te vamos a atacar con armas nucleares, por ejemplo. Yo creo que también, hablando sobre eso deberíamos también tocar el punto sobre la seguridad humana. Claro, o sea, en cuando es lo mismo, sí, plantear el punto de la defensa militar, pero cómo se siente el habitante del país, de la potencia nuclear, frente a la amenaza siempre latente de que va a venir otro estado, también poseedor de armas nucleares, a atacarte. O sea, cómo
¿Qué tan seguro se siente la persona actualmente? De lo que yo he visto, siempre hay protestas por parte de la población cuando hay este tipo de amenazas. Cuando hubo que Corea del Norte lanzó para prueba, creo que fue como hace 2-3 años, la población salió a protestar porque ellos se sienten inseguros. ¿Quién no se siente inseguro en un país donde tú no sabes si vas a ser atacado o va a atacar? Porque si tú atacas a un país, te aseguro de que ese país viene a atacarte en forma de venganza, ¿no? Y como va a ser un conflicto, los que van a sufrir al final van a ser la población. Entonces el gobierno no sé si tenga un plan de seguridad para ese tipo de casos. Los gobiernos normalmente tienen planes de seguridad para huracanes, para terremotos, para catástrofes naturales, pero este tipo de catástrofes, como es algo que es inevitable, no es inevitable, pero no se sabe si va a ocurrir o no, así que ellos no deben tener un plan de seguridad para ver que, bueno, vamos a mover tanta población o algo así para protegerlos. Ellos no van a hacer eso. De hecho, o sea, es como tú dices, o sea, ¿qué tan preparados estamos todos para afrontar una crisis nuclear, para afrontar una guerra nuclear? O sea, yo la verdad es que no creo que haya suficientes recursos, que ningún país cuente con suficientes recursos económicos o recursos humanos para poder afrontar la catástrofe que vendría. Habría una crisis de salud porque los hospitales estarían llenos, había una crisis alimenticia porque las personas los super cerrarían, la gente tendría que vandalizar los supermercados, o sea, habría un gran caos. Entonces quizás los gobiernos en la actualidad, viendo que la población ha aumentado y que ya como hay tanta tecnología, quizás ellos ahora están como un poco, yo siento que ahora los gobiernos se cuidan mucho más de amenazas nucleares o de tratar de hacer una guerra nuclear en esta época. Además, las Naciones Unidas están haciendo un gran esfuerzo referente a los tratados, al estudio, a las conferencias que hacen de tratado de no proliferación, y siempre están vigilantes de que el tratado se cumpla. Entonces, en cuanto al papel de la ONU, yo creo que debe ser más enérgico. Totalmente de acuerdo. En cuanto al establecer, proponer medidas más eficaces para el desarme, porque es como tú lo has mencionado, hay gran cantidad, bueno, no gran cantidad, pero sí hay muchas disposiciones de derecho internacional que sobre la no proliferación, pero ¿qué hay concreto sobre el desarme nuclear? Recuerda que las Naciones Unidas es una organización internacional que más bien no puede entrar a menos que sea estrictamente necesario dentro de un estado. Ellos van a hacer sugerencias, se van a sugerir a Corea del Norte que cumpla con el reglamento, que cumpla con toda la con todos los lineamientos de la ONU, como país que pertenece a las Naciones Unidas, que cumpla, que aporta la paz. Pero al final Corea del Norte puede como no puede hacerlo. Pero entonces ahí es donde entra el mismo gobierno. O sea, las Naciones Unidas tienen que tener un contacto personalizado con el gobierno para poder hacer ver que esto es un tema importante, el tema del desarme dentro de cada país. Y la comunidad internacional. Porque parece que nosotros tenemos un stand, tenemos 3 puestos donde dice Panamá. Cuando tú vas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Panamá está allí, y Panamá tiene voz y tiene voto. Así que si nosotros, como comunidad, aparte de la comunidad internacional, deseamos de que esto ocurra en algún momento, tenemos que hacer algún tipo de movimiento, porque Panamá tiene voz y voto dentro de las Naciones Unidas y dentro del Consejo también. Así que, bueno, chicas. Ese tema está muy interesante. No, pues sí, que claramente podríamos quedarnos horas discutiendo solamente sobre seguridad humana por los innumerables momentos de alta tensión que ha vivido el mundo, no solamente en la última década, por decirlo de una forma, sino también en los últimos meses. Entiéndase Gaza, entiéndase Siria y la tensión existente entre Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, siempre han habido momentos donde siempre está latente el temor y debemos empezar a concientizarnos para estar. Nunca se está preparado para una catástrofe como esta, pero sí por lo menos saber tener un punto de partida, una piedra angular sobre la cual podamos todos como sociedad, no solamente en Panamá, sino inspirar a otros lugares, a otros países a seguir trabajando por el desarme y, en principio por la paz. Por la paz antes que todo. Yo digo que debemos estar bien informados acerca de esto,
porque mientras más informados estamos, podemos nosotros mismos luchar por nuestra propia seguridad. Pero nosotros somos parte activa de nuestra sociedad. Es correcto. Así que como somos parte activa de la sociedad, aunque no seamos políticos, pero tenemos voz también, ¿no? Así que como tenemos voz y voto dentro de la sociedad, podemos aportar de alguna manera, si realmente lo deseamos, para ayudar a transformar o para poder ayudar y llegar a ese punto. Bien, o sea, también podríamos hablar sobre el tema de educación, digo de salud, que también es muy importante. Claro que sobre sí. los impactos a la salud humana, Que provoca. específicamente, por el asunto de la presencia de las armas nucleares. Bueno, la salud, yo como estaba investigando referente a mi tesis, lo que vi me pareció súper atroz cuando veía a las personas, bueno, ciertos videos que vi en internet y ciertas fotos, cómo las personas en cuestiones de segundos se volvían cenizas. O sea, fue algo tan triste y tan lamentable que se vio, que yo desearía que nunca más volvieran las personas a sufrir eso. Yo no me imagino el sufrimiento por los cuales pasaron, y ni me imagino las familiares que no estaban cerca, que se enteraron de que las personas fallecieron de esa manera. Nadie desea fallecer de esa manera. Claro, no, también a todas las mutaciones que se pueden dar a futuro. Sí, y como dijo Gaby, referente a lo de Fukushima, supuestamente todavía, creo que todavía hay radiación cerca del lugar. Sí, y todavía afecta a la y población. se está extendiendo en el mismo mar. O sea, sí, o sea, yo leí El tema algo, de la radiación. Ajá. yo leí algo muy interesante sobre, o sea, cómo se expande la radiación producto de una bomba, y creo que hay páginas de internet donde se ilustra con animaciones y todo esto para que tengas una mejor idea el alcance de la radiación. Aprendí que está la onda expansiva. La onda expansiva puede llegar hasta 5 kilómetros y un poco más desde el lugar de la detonación. O sea, cuenta, por lo menos, si ojalá no pase, cae una bomba aquí, imagínate, cuenta 5 kilómetros a la redonda. Llega la onda expansiva. ¿Qué se entiende por onda expansiva? Todavía a 5 kilómetros se desploman edificios. En 5 kilómetros la mortalidad puede ser de 50 a 90% de las personas que se encuentran en el área, en esos 5 kilómetros. O sea, imagínate 5 kilómetros hacia allá. Y súmale a eso otros kilómetros más, otra parte de kilómetros más, que son las personas que todavía, ponte que hasta 8 kilómetros sufrirían quemaduras de tercer grado. Wow. O sea, imagínate el impacto de una sola ojiva nuclear en la salud de una persona. Y no solamente en el momento, la quemadura sí, queda en el momento lograste sobrevivir, entre comillas. Pero ponte a pensar en los efectos de la radiación a corto, mediano y largo plazo. Y también los psicológicos, porque o sea, la parte de la salud psicológica también es importante. Después de pasar un trauma de ese tipo, tú me imagino no vas a querer salir a ninguna parte, no Sí, te vas a sentir de hecho, seguro. O quedar De desfigurado, hecho, quedar hay, quemado. hay documentales muy interesantes sobre las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, donde las personas, los sobrevivientes, sienten temor. O sea, hasta el sol de hoy sienten temor de que al dormir, al despertarse, van a sentir un bombazo y puede pasar lo peor. O sea, es un temor perenne en la persona. O sea, eso es irreversible, y ni con todo el tratamiento psicológico ni psiquiátrico que puedas conseguir se puede borrar de la mente un hecho tan desastroso y tan trágico y tan sensible para una persona. Ver a toda una población morir de esa forma, y los efectos a largo plazo, que son cáncer, entiéndase mutaciones, entiéndase Alopecia, necrosis. Sí, también. O sea, y también efectos también por la lluvia ácida que cae inmediatamente después de la detonación. No, el presidente Ikeda, él pasó y él estuvo en Japón en esa época, y él también cuenta en su novela La Revolución Humana cómo él se sentía referente al momento de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Así que, y él menciona que la guerra es lo peor que hay, es algo que nosotros tenemos que combatir en este momento. Ahora es que tenemos que luchar por la paz, porque nosotros, y más los japoneses que vivieron eso, pero nosotros tenemos que estar cerca de ellos en el aspecto de humanizarnos por los que ellos vivieron, y que independientemente que somos un país que vive lejos, que no tiene ningún tipo de problemas de armas nucleares, que somos un país relativamente pacífico, no pasamos por ningún tipo de guerras, debemos humanizarnos con este país que vivió esto y que
como nosotros tampoco queremos que lo vivan de nuevo, ni nosotros, ni ningún estado del mundo lo viva. Es que también tenemos que humanizarnos en ese aspecto. Porque como nosotros vivimos aquí en Panamá, aquí todo es nice, aquí todo es chilling, aquí tenemos las mismas cosas de siempre, el metro es nuevo, nos subimos, o sea, vivimos dentro de acá, pero no pensamos en las personas de afuera. Podemos pensar en la crisis del agua que tenemos ahorita, eso es verdad, yo puedo llevar 5, 6 cosas de agua, pero ¿y qué pasa internacionalmente? ¿Qué está pasando? Todo repercute al final al país. Así como la onda expansiva de la vida, así también es la onda expansiva en los seres humanos. Y si nosotros tenemos ese corazón un poco frío y egoísta y no nos preocupamos por las demás personas, afuera de nosotros mismos, de nuestro pequeño Panamá, entonces no vamos a hacer más de una cosa y vamos a vivir una vida solo aquí, enfocados aquí. Además, uno nunca sabe si de pronto pudiera empezarse con Panamá. Ajá. Aunque seamos un país neutral, pudiese darse que por la situación geográfica en la que estamos hasta cierto punto, Sí. pudiera ser un objetivo claro de algún tipo de estrategia militar para lograr algún objetivo de alguna de estas naciones que está en contra de, como quien dice, de otra de las potencias que tienen que ver con armas nucleares. Claro que sí. Así Panamá que- siempre es un país que tiene muchas relaciones internacionales. Exacto, pero uno nunca sabe de pronto hasta dónde puede llegar este tipo de conflictos armados. Y la verdad que a pesar que somos un país neutral y que inclusive nuestra zona del canal no pasan armas nucleares, ahora, quién sabe de pronto de qué manera pueden pasar también las armas nucleares, ¿no? Porque puede ser que estén escondidas, uno nunca sabe si ya Creo ha que ya eso pasado. sería un tema que es bien sensible de tratar ahora mismo. Sí, pero lo que quiero llegar es que Es un tema bien sensible y podríamos quedarnos horas aquí quizás debatiendo al respecto sobre si pasan o no armas nucleares. No, ojalá no pasen. Pero No, al final, el punto es que sí debemos tener conciencia, por ende, como nación, o sea, que no estamos del todo desligadas de lo que puede ocurrir en el mundo, sobre todo en temas de armas nucleares. Claro que sí. Y como país neutral, considero que también tenemos ahora mayor responsabilidad Bien, en cuanto a voz. desde mi punto de vista, ya que están tocando el tema sobre la concientización sobre las armas nucleares, específicamente en Panamá, yo diría que es casualmente ahí donde Panamá es el punto de partida de Panamá para poder unirse a la batalla contra el desarme nuclear, para el desarme nuclear o para la no proliferación de armas nucleares. Panamá es un país neutral, o sea, tiene una naturaleza pacífica, una naturaleza, como quien dice, más o menos tranquila en cuanto a conflictos internacionales se refiere. Ajá. Panamá debe empezar siendo enérgico en sus intervenciones, tanto en la Asamblea General y en los otros organismos internacionales que regulen o que traten temas sobre las armas nucleares, ser más enérgicos en sus exposiciones, ser más enérgicos en apoyar investigaciones, apoyar movimientos a nivel de sociedad civil, para que entonces juntos podamos llegar a un común acuerdo y llegar que nuestra voz, que la voz de la sociedad civil en contra de las armas nucleares llegue a las altas esferas, llegue a estas 5 potencias nucleares e incluso a los países aliados de las potencias nucleares. Yo creo que para eso, para que el panameño como tal se pueda concientizar, o sea, eso tiene que ser un cambio integral en la educación. Como yo estaba comentando aquí antes de que empezáramos todo esto, yo creo que Panamá debe empezar a enfocar su educación para que el estudiante panameño no solamente sea panameño y que no se limite a temas panameños. El panameño debe aprender a ser un ciudadano del mundo. Para ser un ciudadano del mundo no necesariamente tienes que viajar a Japón, no necesariamente tienes que viajar a cada país del mundo, sino simplemente educándote sobre las situaciones que pasan en los diferentes países. O sea, sí, Panamá tiene problemas, Panamá tiene bondades, Claro que sí. pero también tienes que conocer las virtudes, defectos, las debilidades, las situaciones que están pasando otros países, para poder tú colocarte en ser tú parte de ese mundo, ser parte de la solución. Y yo creo que eso en cierta forma es lo que le falta a Panamá para concientizarse por completo, un cambio en la educación. Sin embargo, o sea, debo destacar que por lo menos hemos hecho un cierto avance en el que por lo menos en las redes sociales, específicamente en lo último que es los ataques a Gaza, he visto gente pronunciándose contra los ataques, otras personas que sí, que están a favor de los ataques, o sea, siempre encuentras un poco de todo, pero para mí ha sido un gran avance que por lo menos jóvenes panameños se interesen sobre lo que pasa afuera.
Quizás algunas personas digan, no, pero eso es porque esa es la moda, hablar sobre temas internacionales. Lo mismo pasó con Venezuela, lo mismo pasó que hubo muchas críticas sobre sí, pero si tú eres panameño, o sea, mientras la persona muestre cierto interés, empiece a expresar sus pensamientos sobre una situación internacional, sea correcta o sea incorrecta, sea alejada de la realidad o no, yo creo que ese es un gran avance para llegar a concientizarnos a un tema tan sensible y tan amplio como es las armas nucleares. Eso me parece muy bien, y también me parece bien que los jóvenes ahorita estén empezando como a meterse más en eso, ahora que el internet y ahora todo el mundo tiene iPhone y tiene Android y tiene más oportunidades de estar informados, que pueden hacer algo. Quizás un joven de 16, 17 años piense que, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, estoy aquí, yo voy a mi casa, yo tengo que ir a la escuela, yo no puedo hacer nada, pero o sea, si haces pequeños cambios, se llega al gran cambio. Y si tú eres un agente de cambio, o eres una persona que tiene una forma de pensar distinta y la comenta, y consigues personas que traten de pensar como tú, o contagias a la persona con esa preocupación, quizás sean ya muchos, y ya muchos entonces hacen una cosa, y esa cosa entonces quizás ya tenga un nivel de importancia, ¿no? Así que eso es bien bueno, y ante todo que los jóvenes puedan sentirse como respaldados por parte del gobierno en cierto aspecto. Sí, porque de igual forma, como hablamos de la educación, que es un tema que realmente me apasiona, es así, porque esta juventud que vemos que hoy en día está muy instruida en los temas del internet, que si el iPhone, que todo lo demás, y que inclusive hasta está hablando de temas internacionales, no tanto por moda, sino porque es ahorita mismo la situación que más se está dando y que impacta más en las redes sociales. Esa misma juventud van a ser los líderes del mañana. Entonces necesitamos que tengan una base que realmente les permita construir ese futuro que tanto anhelamos del desarme nuclear. Así que considero que allí está también nuestra llave como país, que seamos un país pequeño, ya lo hablamos, tenemos nuestras bondades, tenemos nuestros problemas de diario vivir, pero sea como sea, Panamá tiene, y siempre lo he visto así, una posición en el mundo de conciliar, una posición en el mundo de unir países, y eso es lo que más debemos nosotros seguir protegiendo y seguir promoviendo, y más que nada a través de nuestros jóvenes, nuestra educación, quienes van a ser los que van a llevar la batuta en el futuro. Y bueno, nosotros también estamos ahí dentro de ese grupo, ¿no crean? Todavía estamos en ese grupo de futuros líderes. Sí. Y como decía el profesor Isaac, debemos seguir trabajando porque la paz sea lo principal, lo que deba privar, y que sea el objetivo de todas las naciones, la paz mundial. Porque así podremos evitar el temor de ciudadanos de que estén siempre inseguros de que pueda ocurrir una guerra mundial. Vamos a evitar problemas ambientales y vamos a tener una mejor economía y vamos a tener un mejor mundo, por ende. Así que considero que esa debe ser la razón principal de todo Estado, de todo ciudadano. Definitivamente la solución está en los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes, no solamente en los países donde se está viendo este aire de rebeldía, donde sea para bien o para mal, donde se empieza a sentir ese ímpetu, esa energía, esa agitación de cuestionar lo que está pasando. Yo creo que los jóvenes panameños tenemos que contagiarnos más de ese ímpetu, de esas ganas y de ese idealismo, de esas ganas de querer cambiar la realidad. Y, o sea, no hay duda de que es en los jóvenes con ese ímpetu y que se sientan contagiados de esa rebeldía donde está la solución no solamente al problema de las armas, la presencia de las armas nucleares, sino también a muchos otros problemas que aquejan no solamente a Panamá, sino también a otros países. Y Panamá es un crisol de razas. Aquí no sabemos si hay personas que son de Palestina o no, porque cuando ocurren cosas internacionales, aquí en Panamá siempre suele haber como una protesta o una comunidad de algo, siempre tú ves que sale como Venezuela, hay muchos o pocos venezolanos acá. Cuando pasó lo que pasaba en Venezuela, yo los vi marchando, los vi protestando. Cada quien tiene su ideal político. El panameño tiene que unirse a las causas de las personas que vienen aquí, porque eso es como tú dices, crisol de razas. Debemos identificarnos con las personas que vienen, aunque sea una ponernos en el lugar de esas personas, por qué han venido, qué es lo que pasa en su país de origen, porque nadie sale de su casa porque si su casa está bien, porque se siente cómodo. O sea, siempre debemos ponernos en el lugar de los demás.
O sea, y específicamente en este caso debemos ponernos, como lo mencionaron hace un momento, ponernos nosotros en el lugar de las personas que sufren a diario los problemas de la presencia o el peligro latente de cualquier accidente que pueda ocasionarse por la mala utilización de armas nucleares. Porque la incertidumbre que era, ahí está el peligro. Es que el truco de una guerra o no nuclear depende del gobernante en el momento. Si un gobernante, vamos a decir, de una de las potencias mundiales, en algún momento a él le da por dar una orden de que se estalle una bomba nuclear, así se va a hacer. Entonces, en ese momento la población de dicho país juega un papel muy importante de escoger a la persona adecuada e idónea que va a velar por la paz, no solamente del país, sino a nivel mundial, porque ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es poder afectar o no a otros países y a otras personas. Entonces, en ese aspecto es bien importante que cada población escoja a una persona que vele por la paz y la seguridad de cada país. Que definitivamente esa elección de esa persona idónea no está en la generación que actualmente dirige el mundo, que eso actualmente lidera. Como ahí volvemos al tema, o sea, siempre eso está en la juventud, está en el joven que participa día y noche en sus campañas contra las armas nucleares, ese que tiene una lucha incansable, que defiende el medio ambiente, que defiende a los animales, y no solamente, pero que tenga una causa fija y que luche por esa causa. Es en ese joven donde está la persona idónea, es un joven. Lo principal que creo que debemos hacer es que las personas sepan qué son las armas nucleares, que existen las armas nucleares, cuáles son los efectos de las armas nucleares, qué puede pasar si se estalla una arma nuclear, qué países pueden ser afectados o no. Porque si Estados Unidos quiere una guerra con Cuba, Panamá va a ser afectado inmediatamente, porque Cuba y Panamá no están lejos, están a una hora en avión. O sea, si Estados Unidos quiere afectar a Costa Rica, Panamá queda afectado. Así que mientras más informados estén los jóvenes, más podemos luchar para que las armas nucleares no se desarrollen, para que se logre la eliminación. En la educación donde encontramos la cura a mayor parte de los problemas actuales, y yo creo que eso es lo que falta, exactamente eso: educarnos, ilustrarnos, informarnos y por qué no cuestionar la información que investigamos o que leemos, cuestionar e investigar, o sea, apoyar siempre nuestros puntos. O sea, eso puede llegar a muy buen futuro. Claro que sí, porque si discutimos y hablamos acerca del tema, yo aprendo un poquito más y tú aprendes otro poco más. No le estén a hacer conversar, seguir haciendo este tipo de actividades, y yo creo que compartir ideas, o sea, ¿por qué no? O sea, vamos entre jóvenes a sentarnos un día, no aquí, sino en otro lugar, a seguir hablando de esto, porque definitivamente el tiempo que tenemos es corto. La verdad es que no hemos tocado, yo creo que ni la mitad del contenido que la verdad es que tuviéramos ganas de exponer, tuviéramos 6 horas aquí muchas horas para seguir conversando. Pero obviamente, o sea, gracias por la invitación. Ya no se puede. Muchas gracias por asistir y por todas sus opiniones. Y también por haber leído la propuesta de paz. Yo sé que les ha gustado mucho, a mí también me encantó, así que tenemos más para seguir dialogando. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Un abrazo. Por la paz.